Arratsaldean. Zuzen meritu magala, alako egura denirekin etortzea eta eskarrik asko etortzeagatik. Bildu kantolatutako hitzaldi horretan gurekin dago Iker Casanova Alonso. Aurkezpena egiteko ibili naiz begiratzen legebiltzarreko webunean agertzen da norberaren hitza. Hor begiratzen baldin baduzu agertzen da titulazioa ikasketa ertainak, lanbidea idazlea, analista politikoa, hizkuntzak euskara, gaztelania, ingelesa. Beraz, ez dakit hirutan ibiliko den, hori bere kontua izango da. Gero batzordeak agertzen da, ogasun eta aurrekontu batzordean dagoela, ekonomiaren garapen eta azpiegituran, ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitza, enplegu, gizarte politikoa eta gazte. Gauza asko agertzen dira, baina bi gauza ez dituen bat balakaldoko dela, oso importantea. Eta bi, hori nik badakit, militantea dela, gogorra. Gogorra, ibilbide luzekoa eta ezkerreko pentsamenduko mutilia eta hori azpimarratzekoa. Berari esker berak bultzatu zuen 10/2019ko legea ekainaren 27koa establezimendu komertzial handien lurralde antolamenduari buruzkoa. Gero osoko bilkuran galdera bota zuenean eta besteak beste hau esan zuen. La cuestión no es si es legal o no es legal. La cuestión es si es políticamente conveniente o no. Y la cuestión desde su ámbito de responsabilidad, esa tensión, turismo sailburuari, esa tensión Ikerrek. Desde su ámbito de responsabilidad es si esto, Zaldunbordakoa, es bueno o malo para el pequeño comercio. Un ayuntamiento no puede decidir poner una central nuclear. Cuando un ayuntamiento va a hacer algo que va a destrozar el comercio del entorno, fuera de su entorno municipal también, y que va a provocar afecciones medioambientales y del transporte fuera del municipio, hay que intervenir. Hay que intervenir políticamente. Eta horrexegatik ekarri dugu Iker gure artera itzaldia beraz eskerrik asko berari ere etortzeagatik. Hitza berari emango dio, berak azalduko du, eskarmentua badu, esplikatuko digu bere ikuspegitik, gaia badakizu zein den, eta gero hemen badago jende asko hitz egiteko, hitza emango dizuegu, kontutan hartu behar duzu, bederatziak eta laurdenetako aldela amaitu behar dugula, baina hitza ikarriko. Orain, bai. Zutik jarriko naz, estiloaz modura, doktoreagoa galitzen dela, ez hori zen eta gotea iruditzen zen pizkat, ez da. Estatiko egin, ez? Bueno, bari txegingo du merkataritzari buruz. Bueno, batzuk pensatuko dute, txegingo dugula Zaldunbordari buruz, eta bai, txegingo du Zaldunbordari buruz, baina beste enfoke batetik. Hemen esaten duguna da, tokiko merkataritza arriskuan dagoela. Orduan, balorean jarriko duguna da, Zaldunbordak arriskuan jarriko duena, tokiko merkataritza. Eta etxeingo dugu, tokiko merkataritzaren garrantziaz, egoeraz, etorkizunaz, eta Zaldunbordak suposatzen duen behantzuaz ere bai. Egia da, tokiko merkataritza ez dago arriskuan soilik Hondarribin, edo Bidasoaldean, edo Gipuzkoan, edo Euskal Herrian. Tokiko merkataritza dago nolabaiteko bide gurutzea, edo orain ekonomia munduan esaten den moduan, egoera aldaketa disruptiboen aro batean, eta egia da, faktore ezberdinek eragiten dutela. Ez oik merkatalgune handiek, ez oik Zaldunborda. Bide bat ez galdatxo bat, euskara zingo dugu? Nana, edo... Ahí gente que no entiende euskera. Aquí la costumbre, no quiero cambiar las costumbres de los pueblos. Bueno, mezclaremos también en castellano, ¿vale? Esaten nintzen hori, merkataritzaren egoera orokorra dela, mendebaldeko gizarte guztietan eta faktore ezberdinek eragiten dutela. Legebiltzarreko kide bati azaltzen nion horrela,
merkataritza elektronikoaren emergentzia ez larrialdea baizik eta igoera bortitza, eta benetan etorkizunean pisu handia izango du. Pertsona honek ez dut izena izango pribatutasunagatik, baina izango dut denek ezagutzen duzula orden legebiltzarkide hau, eta legebiltzarkidea izan baino lehenago ere ezagutzen zenutela. Pertsona honek 5 seme ditu. Seme, ez nala 5 seme ditu, eta esaten nion, galdetzen zianean Amazonen arrakastaren inguruan, arrazioak zeintzu ziren, esaten nion. Imaginatu, hemendik 5 urtetara, telefonoz, mezu bat jasotzen duzu, eta esaten dizu, zure seme txikiaren urtebetetzea hemendik 15 egunetara izango da. Rastratu ditugu sare sozialak, bere sare sozialak, eta jakin badakigu berari futbola gustatzen zaiola. Iradokitzen dizugu, baloi bat oparitzea, 20 euro balio du. Baietz esaten baduzu, zure atari ondoko denda batean utziko dizugu pakete bat, oparizko paperarekin eta jarriko dugu patzi munduko semerik utunena zara. Zakatu bai, eta egina dago. Oso tentagarria da, eta ia da, ondo begiratuta, laguntzen digu horrelako zerbitzu bat edukitzea. Guk uste dut ez dugula ezabiak merkataritza elektronikoak ez duela existitu behar. Gero badaude beste elementu batzuk. Baloia hori non egin den, enpresa horrek zergak ordaintzen dituen ala ez, badaude beste elementu batzuk. Baina berez, printzipioz, teknologiaren pribatutasuna eta datuen espioitza eta bar luze bat. Alde ilun argi hor badago, eta gero itxaingo dugu horretaz. Baina egia da, teknologiak arlo horretan beste arlo batzuetan bezala, ekarpen bat egin dezake. Eta jendeak erosotasunagatik, besteak beste erosotasunagatik, bestetan presio merkeagoak bilatzeagatik, eta bar luze bategatik, joko du bide horretatik, eta nik uste dut guk ezin dugula esan hori, debekatuta egon behar duela, hori txarra dela berez. Nik uste dut anakronismo bat izango dela. Hori esatea. Hori etorri da eta etorri da gelditzen da. Baina guk defendatu nahi dugu ere betiko merkataritza. Betiko merkataritza ekarpen kualitatibo estra bat egiten duela. Ez da soilik jarduera merkantil hutsa. Tokiko merkataritza da hori, baina zerbait gehiago. Posten naiz gaur hemen egoteaz, eta ez naiz musiko hietako bat esaten da, publikorik gona zaeta Hondarribin, badakit Hondarribin nagoela, badakit gustora natorla herri polita dela, lagunak agurtzeko aukera dalako, baina badakit zertara natorren eta zergatik natorren herri honetara eta ze arazo dagoen herri honetan, eta posten naiz aukera hau izateagatik, nik ere nire ekarpentsua egin nahi dudalako, zaldun bordaren kontrako borrokari uste dudalako denon borroka dela. Merkataritza, tokiko merkataritza, sektore ekonomiko importante bada. Gaur egun, gure erkidegoaren barne produktu gordinaren 11% inguru sortzen da merkataritza arloan, eta enplegu aldetik pizkat gehiago, 13%. Desente da, oso pisu importantea da ekonomia batean, horrelako zenbakiek esaten dute jarduera ekonomiko oso importantea dela, baina hori baino gehiago ere bada. Merkataritza txikiak aportatzen dizkigu gauza gehiago, eta merkataritza txikiak egiten ditu, hiriak, herriak, bizitza ematen die, segurtasuna, nortasuna ere, nigo horatzen dut, gaztean nintzenean, ni Barakaldoko naz, Sagerrek aipatu duen moduan, eta 90-etako hasieran joten ginen adibidez Durangoko azokara, eta ikusten gintuen durangarrak, forro polat gorriekin, eta gero batzuk nerekintako goratuko dituzue, gero ukondoan beltza, forro gorriak, hori Barakaldon esan existitzen. Gu ondino larruzko txupakin eta beste itxura atekin ibiltzen ginen, baina Durangaldekoek bazeuskaten horrelako forro polarrak. Bertako denetan horrelako gauzak existitzen zirlako, nortasun berezia, eta gaur egun ere Euskal Herrian, fijatzen bazara pixka bat, jendearen estiloagatik jakin alduzu asesonaldekoa den, jantzkera ezberdinak, ohitura ezberdinak, hori guztia poliki galduko da, ez badugu bertako merkataritza bizirik mantentzen. Ni gogoratzen dut, txikitan ere, jartzen zigutela telebistan Sobietar Batasunaren irudiak, eta hor beti kolak, ez? Jendea beti kola egiten ozen gauzarako, eta proiektatu nahi zuten hor, ez zegoela zer. Eta kola horietan, jende guztia gutxi gora bera berdin jantzita zijoan, ez? Eta nire amak esaten zuen, gizajoak danak berdin, danak uniformatuta, ez da nik uste dut hori ere proiektatu nahi ziguten komunismoak jendea uniformatzen zituela, eta hase paradosa. Nire lagunekin mendira joten nahi zenean eta behiretzen dituen guztio ketxua berberak eraman ditugula eta gero, made in China dagoela zen dugu, ostras, azkenean gobernu komunista batean danak uniformatu baitu. Eta hori galera bada. Galera bada danak berdin janztea, galera bada hiri guztiak berdinak izatea. Tristea da, baina baldin bazoaz Berlinera, Parisera,
Milanera edo Romara paseatzen zara, zonalde nagusitik, eta, Zara, Starbucks, Apple Store, eta esaten zu. Nun da, zertarako mugitzen da Bilbotik edo Donostitik, ikusteko gauza berberak? Osea, non dago hemen tipikoa dena. Hori guztia galtzen da merkataritza txikia desagertzen bada. Eta desagertu egiten ari da. La desaparición del pequeño comercio no es la amenaza fantasma, como aquella película de Star Wars. Es una realidad que está sucediendo. Pasa un poco como con el cambio climático. La cuestión es que el ritmo, pues a veces es difícil de percibir porque no están cerrando todos los comercios a la vez, pero sí están cerrando de forma sostenida. Están cerrando a un ritmo de un 1, un 2, un 3% anual, y eso es mucho. Eso significa que está desapareciendo esa parte de nuestro patrimonio, porque como decía, aparte de una actividad económica, también el comercio aporta un plus. Aporta un plus de seguridad, aporta un plus de vida, aporta un plus de generar redes. Estamos en la época de las redes sociales virtuales, pero redes sociales materiales, a través de las cuales la gente se relaciona físicamente, se conoce, contacta. El pequeño comercio también favorece la accesibilidad para muchos sectores de la población a cuestiones que son básicas. Ya se habla de la pobreza de acceso a determinados servicios en determinadas áreas de las grandes ciudades porque están desapareciendo tiendas de productos esenciales, incluso de productos de primera necesidad. Y para la gente que tiene dificultades para desplazarse, pues eso supone una dificultad para el acceso incluso a productos alimenticios básicos. Nori ez zaio gertatu adibidez, ni Barakaldoko behin eta berriro esango dut, gainera hitz egiten dudalako arazoa, merkatalgunea handien proliferazio indiskriminatuaren arazoa pairatu duen herri eta zonalde batekoak eta eskarmentutik hitz egiten dut. Ez dakit onaino ere heldu den, baina nire eskarmentutik, nire eskaintzatik esan aldizuet Barakaldon guztiek tokatu zaigula noizbait gure ama eramatea merkatalgune handi batera, lavadora bat erostera edo aspiradora bat erostera, horrelako gauzak dagoeneko ezin direlako erosi hirigunetan eta, claro, batzuk daukate seinalabarik eta kotxez eraman dezakete, baina beste batzuetan arazo bat bihurtzen da horrelako erosketa, oinarrizko erosketa bat ere egitea. Beraz, daukagu pisu ekonomiko importantea daukan sektore bat. Balio erantzia aportatzen dionak gizarteari eta oso egoera kritikoan dagoena. Elemento nahikoak agenda politikoan garrantziaz hartzeko gaia. Eta nik, apaltasunetik, baina beti aipatzen dut Teslaren sortzailearen esaldi bat, Elon Musk, ez dakit ezagutzen dut, da tipo nahiko celebrea, izar bat teknologien munduan. Pues el fundador de Tesla, que es una empresa de coches eléctricos, decía que él no quería tener la empresa de coches eléctricos más grandes del mundo, ni quería hacerse millonario. Este tipo también, como de Amazon, se podría hablar muchas cosas, pero desde luego muchas reflexiones inteligentes también hizo. Y él decía, yo lo que quiero hacer es una empresa que obligue al resto de empresas de coches a hacer coches eléctricos. Yo quiero impulsar la electrificación del automóvil. Eta guk Bildutik legealdiaren hasieran ere esaten genuen. Guk hitz egin nahi dugu merkataritzari buruz, baina ez izateko merkataritzaren ikurra altzatzen dugun bakarra, baizik eta talde politiko guztio behartzeko merkataritzaren gaia agenda politikoan kokatzeko. Eta zorionez, poliki-poliki, ez gara Tesla bezain arrakastatzuak, baina poliki-poliki lortzen ari gara agendan kokatzea. Egia da hemen, arazo espezifiko badagoela, eta zaldunbordaren arazoa dela eta gai honen honetiko arreta berezia badagoela, baina ikusten ari gara, batez ere, duela 2 hilabete egin genuen osoko bilkura monografikoaren ondoren, toki askotatik piztu dela interesa eta baita ere komunikabidetan, eta baita ere aurrekontuen eztabaidan adibidez gaia bere tokia hartu duela. Gu lagundu du, egia da, ez da gure meritua bakarrik, berez gaia importantea da, eta normala da atentzio politiko eta soziala egotea inguruan, baina gu bultzatzen ari gara eta uste dut saiatzen ari gara eta neurri batean ere lortzen ari gara. Eta berez importantea da. Eta egingo dugu azterketa bat bi arlotan. Alde batetik, esaten ari bagara, merkataritza txikia kolokan dagoela, zeintzuk diren kolokan egotera eramaten ari diren elementuak, eta baita ere, alde propositiboa, zer jartzen dugu bai gainean, egoera horri buelta emoteko. En primer lugar, para entender la problemática que tiene el pequeño comercio, hay que señalar algo que es una perogrullada, pero es que el comercio tiene problemas, el comercio vende menos porque la gente tiene menos poder adquisitivo. Es decir, no se puede soslayar que ha habido una crisis, que en realidad más que una crisis ha sido una transición económica,
el peso de la cual ha recaído sobre los sectores más desfavorecidos, pero que en general a amplios sectores de la sociedad le ha disminuido su poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo no se ha recuperado, aunque el PIB sí sea superior al que había al inicio de la crisis. La gente tiene menos dinero y como tiene menos dinero, consume menos. Luego se podría hablar de la delicada línea que separa el consumo del consumismo y hasta qué punto un menor nivel de consumo no puede ser interesante, pero no impuesto en este caso, como en este caso, porque la gente no pueda, porque no tenga acceso, porque muchas veces no tiene acceso incluso a cuestiones de lo más elementales, ¿no? Pero es verdad que lo primero que serviría para reactivar el consumo es que los sueldos se recuperaran, que las pensiones estuvieran al nivel que tienen que estar, que el salario mínimo fuera el que tiene que tener. Es decir, esto no está aislado del conjunto de la situación económica. Pero es verdad que hay elementos específicos del ámbito del comercio que han influido. Y en primer lugar señalaría las malas políticas públicas. No es lo más importante, pero es también importante. Malas políticas públicas en dos sentidos. Primero, porque se han tomado malas decisiones, decisiones que de forma proactiva han perjudicado al sector del comercio y, por otro lado, no se han tomado decisiones que sí se deberían haber tomado. Entre las malas decisiones, por ejemplo, muchas impuestas desde Madrid bajo la excusa de la liberalización de la economía, de la libre competencia, libertad de horarios, libertad de implantación de centros comerciales, libertad para hacer las rebajas, etcétera. Esa libertad que siempre favorece a los que tienen capacidad de adaptación, que siempre favorece a los grandes, que siempre perjudica a los pequeños y que viene acompañada además normalmente de aumento de cuotas de explotación de los trabajadores y trabajadoras que son los que pagan esas supuestas libertades. Malas decisiones que se han tomado y que han perjudicado al sector del comercio. No se han hecho políticas lo suficientemente proactivas, es decir, se han hecho cosas mal y no se han hecho cosas que el sector del comercio debería haber recibido. Debería haber recibido más recursos, debería haber recibido más atención, debería haber recibido más sensibilización, más promoción, más apoyo al asociacionismo. Eso no se ha hecho. Eso no es todo el problema. Evidentemente hay cambios, como decía anteriormente, que son de modelo de consumo. Y hay dos nuevos fenómenos emergentes, uno que ya lleva unos años, que es el de los grandes centros comerciales, y otro, el del comercio electrónico, que evidentemente tienen un peso muy importante. Pero es que hay un problema. Antes decía, pueden tener su espacio, la gente demanda ese espacio. Yo uso con moderación, pero el comercio electrónico, uso el comercio electrónico y voy a grandes centros comerciales. A veces porque estoy obligado y porque hay cosas que ya solo puedes tener en centros comerciales. Tengo, creo, una gran conciencia sobre la importancia del pequeño comercio y trato de consumir el pequeño comercio todo lo que puedo, pero incluso una persona con esos planteamientos a veces recurre a esos otros sistemas. Yo no creo que haya que demonizarlos, aunque hay gente que se lo toma muy a pecho y dice yo jamás Amazon, cero patatero, yo Amazon tampoco, hay otras plataformas de comercio electrónico, pero creo que una presencia equilibrada de estos otros modelos y formatos comerciales no tiene por qué ser perjudicial y nosotros no decimos que haya que erradicarlos al 100%. Lo que tiene que haber es un equilibrio y lo que tiene que haber también es una competencia en igualdad de oportunidades. No puede ser que estos grandes tengan todas las facilidades mientras el pequeño está atrasado. Mientras el pequeño comerciante tiene que pagar hasta el último de los impuestos porque está controladísimo, las grandes plataformas de comercio electrónico, vete a saber dónde y cuánto pagan. En realidad, bueno, Amazon tiene una estructura financiera que no le tenemos que pagar dinero a ellos de milagro, pero le sale a pagar 1 millón, 2 millones en todo el Estado español, por ejemplo, porque tiene una cascada de empresas que van subcontratándose y demás. Entonces, bueno, esto alguien permite que sea así, y esto alguien permite que sea así y permite que haya unas reglas del juego desiguales. Y por tanto, si las reglas del juego fueran iguales, yo creo que estaría más equilibrado el partido y por tanto el pequeño comercio, que es el que aporta ese plus, porque el dinero que entra al pequeño comercio es un dinero que circula y que permanece en la comunidad durante mucho tiempo. El dinero que va a Amazon o que va a un gran centro comercial normalmente va hacia arriba a una gran velocidad y ese dinero no vuelve a circular por la comunidad. Entonces entendemos que ha habido una falta de políticas adecuadas, incluso unas malas políticas, y ha habido unos nuevos competidores que están compitiendo además con una ventaja y están generando una desigualdad competitiva. Eta orduan, bueno, zer egin behar da horri aurre egiteko? Esaten nuen moduan, pasaden urriaren 28an osoko bilkura monografiko bat egin zen legebiltzarrean, EH Bilduk eskatuta, EH Bilduren ekimenez, eta hor, eztabaida orokor bat eduki genuen alderdi guztien artean eta proposamen pilo bat atera zen aurrera. Batzuk gobernuaren babesarekin eta beste batzuk oposizio guztiak batuta gobernuaren borondatearen kontra. Baina hor propositiboak izan ginen askotan leporatzen digute Ezkertiarroi eta batez ere arlo ekonomikoan,
oso zorrotza garela kritikatzeko eta aberastasuna banatzeko eskatzeko, baina kostatzen zaigula gehiago neurri proaktiboak bai gainean jartzea ekonomia sustatzeko, eta nik uste dut ezkerretik ere gure ardura badela ekonomia sustatzeko eta ekonomia komunitatearentzat onuragarria den sektore ekonomiko bat bultzatzeko neurria bai gainean jartzea gure ardura bada ere. Eta hori egin genuen, proposamen sorta bat. Ez dugu udanak hemen errepikatuko, ez dudalako denbora guztia gortu nahi, Xabierrek esan du 9 arte betezkela, baina lasen nire partetik ordu lardin bat gehiago, gehien jota, eta gero denon arteko elkarrizketari ekingo diogu. Baina bai, zertzela da batzuk, mahai gainean jarri genituen elementuen inguruan, kritikatik haratago joteko. Eta gero ere, Zaldunbordari buruz aipamen espezifikoa egin duen. Lehenengo eta behin, balorazioa eskatu genuen. Sei gauza eskatzen genituen. Lehenengoa balorazioa, sektorearen balorazioa. Eta balorazio bikoitza. Alde batetik, balorazio soziala bultzatzeko neurriak eta beste aldetik balorazio politiko. Balorazio soziala azken finean, azken erabakia gure esku dagoelako. Eta guk askotan kritikatzen dugun instituzioen tentaldi bat badela jendearengan ardura guztiak kokatzea. Eta aldaketa klimatikoa konpontzen da, itzaltzen baduzu argia gelatik ateratzen zarenean, eta zuk egiten baduzu hau, eta zuk egiten baduzu hau, eta merkatarizatzika zabatzen da zuk denetan erosten baduzu. Bakoitzari bere ardura, baina egia da, hiritarrok ere badaukagu gurea, eta erantzun behar dugu, erantzukizunez. Eta guri dagokigun lehenengo gauza da, merkataritza txikian aldeko apostu personala egitea. Beti esan daiteke, nik behar ditut gauza merkeago, nik justu nabil, argi dago, justu dabilenari ezin zaiola ezer eskatu eta ere gutxiago exigitu. Justu dabilenari onartu inbertzaio, biziraupena aurre ateratzeko, merkeen abiatzea edo bizitza konpontzea duen buruan. Baina onartu behar dugu, gizarteetan guztiok justu ez gabiltzara. Justu, hilabetearen amaieran, igual, diru asko sobera ez daukagu, baina bizimodu onargarria daukagu. Eta gure ahalmen barruan sartzen da, merkataritza txikiaren aldeko autua egitea, nahiz eta plus bat ordaintzea momentu batzuetan, produktu batzuetan. Baina plus horren truke, ordaintzen dugun plus horren truke, buelta plus bat ere jasotzen dugu gizarte moduan, eta uste dut, baloratu behar dugula zer suposatzen duen plus horretan dagoena. Baina hortarako ere, gobernuaren ardura bada, jendearengan, behin eta berriro, mezu pedagogiko hori sozializatzea. Behin eta berriro, guztion arazoaren kontzientzia hartu arte. Eta bada ere, instituzioen ardura, aintzindariak izatea eta eredua egotea. Eta hiritarroi eskatzen bazaie merkataritza baloratzea behar bezala, instituzioek ere baloratu behar dute behar bezala. Eta baloraziorik onena da aurrekontu bat. Politika honak, baina dirutan ere neurtzen da instituzioen konpromisoa. Horregatik, proposatu genuen eta lortu genuen babesa, neurri bat aprobatzeko eta eskatu genuen jaurlaritzari, urtero, merkataritzari dedikatzen dion aurrekontua, 25% igotzea, 4 urteko epean, aurrekontu hori bikoizteko. Eta esango dut, sekulako dirutza, arazoa da puntua oso txikia dela. Merkataritzari, daukan garrantzi ekonomiko eta sozialarekin, gaur egun, EAeko aurrekontuetan dedikatzen ezkio 16 milioi. 16 milioi euro, barne bruto gordinan, 11% sortzen duen sektore batentzat. Benetan negagarria eta benetan importantea da hori auditzea. Zoritxarrez, batzuk nahiz eta horren alde bozkatu, urrian 28an honen aurrekontua negoziatu dutenean, ez diote eutxi bere hitzari eta igoera ez da hori izan, milioi bat gehiago izan da, baina zeo zer bada eta esaten genuen moduan, gaia behin eta berriro agenda kokatzen jarraituko dugu. Valorizazioa da lehenengo faktorea. Baina, bigarrena da, gobernantza eredu berri bat. Gobernantza politika publikoak antolatzeko. Gobernantza da, politika bat garatzeko antolatzen den egitura organizatikoa. Daukagu jaurlaritza, hezkuntza daukana, merkataritzan, daukagu sektore bat antolatuta dagoena. Eta elkarte ezberdina daude, merkatarien elkartea daude, eta merkatari elkarte horiek protagonismo hartu behar dute. Es importante trabajar las políticas de apoyo al comercio con la participación y la capacidad de incidir en las decisiones de los propios agentes organizados del sector. Es importante que las asociaciones y el asociacionismo del mundo del comercio esté reforzado, no solo en cuanto a que tenga más estructuras y más capacidad de albergar y organizar al mayor número de personas comerciantes posible, sino también capacidad de tomar parte en los debates y tomar parte en la toma de decisiones. Para eso propusimos, y también se aceptó, que se volviera a activar un órgano que existía pero que estaba en hibernación,
que era la mesa consultiva del comercio, en el cual todos los agentes implicados puedan participar y puedan tomar parte en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces las políticas con más o menos buena intención se hacen, a veces hay duplicidades, a veces lo que hay que hacer no se hace, es un poco como lo que se suele decir de la cocina, que cuando hay dos personas cocinando o se le echa sal 2 veces o se queda sosa la comida. Pues aquí pasa lo mismo, hay programas que están duplicados o triplicados, hay cosas que hace todo el mundo, hay cosas importantes que no hace nadie. Es importante que todas las asociaciones, todos los agentes del sector tengan un punto de encuentro y tengan un punto en el cual se cree una especie de estado mayor, una mesa, una sala de mando para que todas las políticas estén reforzadas y coordinadas. El tercer elemento, hablamos primero valoración, segundo coordinación o nueva gobernanza. El tercero es eliminar aquellos elementos que hacen a unos subsectores dentro del comercio tener unas condiciones ventajosas con respecto a otros. Y nos estamos refiriendo a lo que hablábamos anteriormente, a las ventajas ilegítimas que tiene el comercio electrónico y las grandes superficies. Y creo que aquí sí que merece la pena extenderse en la cuestión de las grandes superficies, porque efectivamente es aquí el tema candente. Las grandes superficies ocupan un espacio que es de todos, porque el espacio es de todos hasta que se privatiza el espacio, y aquí en un país como el nuestro, que además es bien pequeño y bien denso demográficamente, el espacio es algo muy valioso. Dedicar un espacio a poner un centro comercial significa que ese espacio no se va a dedicar a otro tipo de actividad económica, o no se va a mantener en un estado natural, o no va a servir para otro tipo de infraestructuras o para lo que sea. Hay un coste de oportunidad territorial. Si yo pongo aquí centros comerciales, ese suelo queda ocupado. Además, los grandes centros comerciales requieren, porque su modelo de negocio se basa en que la gente se desplace en automóvil, requieren construcción de nuevas infraestructuras o un mayor mantenimiento de las existentes, y eso se hace con dinero público. Por tanto, esos centros comerciales tienen que pagar por esa ocupación del espacio y tienen que pagar, ahora que estamos hablando tanto, y haciendo tan poco, por cierto, sobre el cambio climático, esos centros comerciales que se basan en fomentar el uso del automóvil, como por ejemplo Zaldunborda, que tiene unas previsiones que sí o sí necesita que en cientos de kilómetros a la redonda venga la gente y se desplace a comprar, porque si no, no es rentable. Esos centros no se hacen para que venga la gente de Irún o de Ondarribia, se hace para que venga la gente de Bilbo y hasta de Burdeos. Entonces, esos desplazamientos inducidos, esas emisiones de dióxido de carbono inducidas, ese desgaste y ese sobreuso de las infraestructuras, que por cierto, cuando veníamos aquí, decían, pues como sea todos los días como hoy, no sé cómo van a poder llegar a Zaldunborda, porque si hay atasco un día normal, imagínate que se multiplica por 2 el flujo de coches. ¿Eso no lo han pensado? Sí, lo han pensado, pero dirán, bueno, pues que se haga una carretera, que papá gobierno me haga una carretera, que me haga una rotondita, que me haga no sé qué, a pagar. Hay 800.000 metros de centros comerciales en la Comunidad Autónoma Vasca y nosotros propusimos, esto no se nos aceptó, pero vamos a volver a la carga, que se pague un impuesto por la ocupación del suelo y por las externalidades, en este caso ecológicas, negativas que producen los centros comerciales, y un impuesto no muy exagerado de 12 euros por metro cuadrado. 12 euros por metro cuadrado, que significaría que la Comunidad Autónoma Vasca podríamos recaudar 10 millones de euros, todo esto redondeando, 10 millones de euros al año, que es la cantidad prácticamente que proponemos que se aplique de crecimiento al presupuesto del apoyo al comercio, que iría dirigido al pequeño comercio. Por tanto, compensaríamos un poquitín esas ventajas que tienen los grandes centros comerciales. Grandes centros comerciales, que a excepción del proyecto que hay aquí en Zaldunborda, donde hay, al parecer, intereses económicos locales, el resto de los que existen en la Comunidad Autónoma Vasca, todos son propiedad de grandes multinacionales extranjeras de inversión inmobiliaria. Es decir, no son empresas de distribución comercial, son agencias inmobiliarias que invierten en esos centros y luego lo subarriendan a los que ya realizan ahí una actividad comercial. Por tanto, son fundamentalmente especuladores inmobiliarios los que son propietarios de estos centros. Y se apropian del suelo, generan ese efecto ecológico inducido y no pagan, a nuestro entender, los impuestos que deberían pagar. Y luego hay otro elemento, que es decir, algún momento hay que decir basta a la proliferación indiscriminada, porque el territorio tiene que estar equilibrado de una forma ordenada. En el año 2004 se hizo una ley, que no es exactamente ley, pero pueden entenderlos, una ley, un plan territorial sectorial que regulaba la instalación de nuevos equipamientos comerciales y que los limitaba. Más o menos venía a decir que ya hasta aquí habíamos llegado, había un cierto consenso político en que ya no hacían falta más centros comerciales y se dijo, bueno, con este plan territorial sectorial no va a haber más centros comerciales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que después en Europa se aprobó una normativa, una directiva que se llama la Directiva de Servicios, igual algunos suena más con el nombre de la Directiva Bolkestein, que hablaba de la libre competencia y que decía que la competencia no puede ser limitada.
ilimitada bajo ningún concepto. Luego establecía una serie de excepciones, pero en principio la idea era posibilitar la competencia ilimitada entre los diferentes agentes económicos. Con esta normativa en la mano, con la directiva Bolkestein, la historia es más larga y luego el gobierno fue negligente porque cuando en Europa se aprueba una directiva de estas hay que hacer una serie de transposiciones a las leyes locales, hay que adaptar las leyes a esas directivas europeas y había habido un camino para evitar que nos impactara la forma que nos impactó, pero ese camino no se recorrió. El resultado es que en el año 2015 el Tribunal Supremo anuló aspectos importantes de ese plan territorial sectorial de centros comerciales. Lo hizo porque la empresa promotora de Garbera se chocó con el plan territorial sectorial, lo recurrió, lo llevó al Tribunal Primero Superior de Justicia del País Vasco, que no le dio la razón, recurrió y el Tribunal Supremo en septiembre de 2015 sí le dio la razón. Le dio la razón y dijo: no se puede limitar la implantación de nuevos centros comerciales con las razones que este plan territorial sectorial da, pero sí se puede limitar por razones de interés general, que es las excepciones que haría la directiva Bolkestein. Por tanto, cerraba una puerta, pero en la misma sentencia el Supremo había otra puerta, que era buscar otras razones para establecer esas limitaciones. Y desde luego desde el sector del comercio inmediatamente se empezó a pedir al gobierno que hiciera algo para reconstruir una normativa que imposibilitara la apertura o ampliación de centros comerciales, pero que fuera coherente con la normativa europea. Y el gobierno vasco lo que hizo es dormir el partido, dejar pasar el tiempo, básicamente no hizo nada, terminó la anterior legislatura, empezó esta, y el gobierno dijo, por boca del señor Arriola, que no sé si le conoceréis, pero fue tan raudo políticamente como es él hablando, es decir, con calma, Entonces dijo, voy a hacer el PTS. Empezó consultas, informes, alegaciones, paró. Y llega un momento en que dice, ya estamos hablando de finales de 2018, desde 2016 que empezó la legislatura, 2 años de vueltas y revueltas, mareándonos a todos, que decíamos, tira adelante con el nuevo PTS, tira adelante con el nuevo PTS, pues de no, es que ahora mis servicios jurídicos me dicen que tengo que hacer una ley. Porque el PTS no es suficiente, tiene que ser un rango normativo superior, tiene que ser una ley. Y en ese momento ya desde la oposición decimos, oye, hasta aquí hemos llegado, va a haber ley, pero no la que tú vas a hacer, porque como te sigamos esperando, se acaba la legislatura y en el ínterin, y era lo que nos temíamos, se estaban intentando implantar un montón de nuevos centros comerciales y todos los existentes estaban haciendo ya propuestas para ampliar. Y esto afectaba fundamentalmente a Guipúzcoa, fundamentalmente al área de Donosti, porque en Vizcaya ya había una saturación mayor y no se veían oportunidades de mercado, pero aquí sobre todo con miras a esa periferia y a ese Iparralde, sur de Francia y demás, pues parece ser que era una zona mucho más golosa. Y todos empezaron una carrera, Urbil, Garbera, el proyecto de Zaldunborda, los de Belartza, todos empezaron una carrera por tratar de ampliarse. Y nosotros lo que empezamos es una carrera por hacer una ley antes de que todos esos proyectos llegaran a una fase en la cual fuera irreversible. Porque evidentemente una vez que haya un desarrollo muy avanzado, tú no puedes hacer una ley y alguien que ha hecho una inversión y tal, pues te expones a que te vaya a demandar y vayas a perder y el ayuntamiento, quien haya hecho esa prohibición, pues tenga que pagar una indemnización. Entonces, la oposición a finales de 2018 presentó una ley y el gobierno tocó la puerta de la oposición y dijo, hombre, ahora ya vio las orejas al lobo, vio que iba a salir porque el PP, por extrañas razones, pero se puso del lado del pequeño comercio en este caso y había mayoría suficiente para que esa ley saliera adelante. Y nos dijo, bueno, es que vamos a hacer una mejor que la que habéis presentado, tenemos grandes asesores que nos están dando información, tenemos enfoques que son más sólidos jurídicamente y nos dijimos, os vamos a escuchar. Nos costó, ahí no fue tan fácil de un segundo, porque evidentemente la tentación era zurrarles y sacar la ley por parte de la oposición, pero yo, vamos a escuchar, porque así la ley va a tener más apoyos y el gobierno también se suma. Si tenéis cosas interesantes vosotros y vuestros asesores jurídicos, igual se mejora la ley y la seguridad jurídica de una ley que sabíamos que iba a acabar en tribunales porque hay intereses económicos muy potentes en contra. Y como vamos a negociar, si conseguimos que la ley siga blindando lo importante de lo que nosotros proponemos y conseguimos llegar a un consenso, vamos a negociar, vamos a abrir un tiempo para ello. Ahora bien, os pedimos una cosa, que no nos chupamos el dedo. En este tiempo que estamos negociando, porque la ley ya estaba registrada y ellos lo que nos decían, no la llevéis a pleno, no la aprobéis y que no inicie su trámite legislativo. Esperad a ver si hay un acuerdo. Negociamos unos meses, pero no nos avancéis en los ayuntamientos en las cosas que los proyectos de ampliación o los proyectos de nuevas construcciones que ya se están desarrollando. Y teníamos la palabra del PNV y del PSOE de que no lo iban a hacer. Y se hicieron gestiones concretas
por parte del PSOE y del PNV ante diferentes ayuntamientos para pedir que no se tramitara, no se avanzara en la tramitación de ninguno de estos proyectos mientras se estaba llegando a un acuerdo del Parlamento sobre esta ley. Y efectivamente se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo sobre la ley y efectivamente, oye, yo soy de H. Bildu, pero los demás en este país tampoco son tontos y incorporaron cosas que eran interesantes, que daban seguridad, cambiamos cosas sin ningún complejo y sacamos una ley por unanimidad en junio de este año, el 27 de junio de este año. Una ley por unanimidad que, en concordancia y bajo la asesoría de importantes expertos jurídicos y en concordancia con la legislación estatal y europea, volvía a reimplantar las limitaciones para la instauración de centros comerciales en la periferia de las ciudades. Queríamos terminar este modelo de centros comerciales de periferia, que no se pudiera crear ninguno más de los ya existentes, ni se pudiera ampliar ninguno de los que existen. Y lo conseguimos y hicimos la ley. Pero dos problemas. No sé si fue la pregunta que ha mencionado antes Xavier Isasi, que le decía, no, esta fue otra que hizo el otro día a Riola. Como las películas estas de monstruos en la que matas al monstruo y cuando te das la vuelta, pues el monstruo resucita, no sé, y te pasas ahí toda la película y al final ya cuando lo matas bien remuerto y están saliendo las letras, aparece el huevo de Godzilla y, ostras, va a haber segunda parte, ¿no? Parece que ya va a haber segunda parte, está Godzilla y está Alien. Pues aquí nos han puesto dos huevitos. Uno, Chomin, aquí en Zaldunborda, que la víspera de que esta ley entrara en vigor, y ya que la ley no podía tener carácter atractivo con respecto a los proyectos que tuvieran la aprobación inicial antes de su entrada en vigor, pues la víspera, deprisa y corriendo, y muchos de vosotros conocéis el tema mejor que yo, y de hecho luego alguno creo que tendrá la oportunidad de explicároslo, pues ya hicieron esa aprobación inicial chapucera para intentar colarlo. Y el segundo huevo, el segundo Godzilla que nos ha surgido, es que el gobierno central del Partido Socialista, a pesar de que el Partido Socialista votó a favor de la ley, ha amenazado con llevarla al Tribunal Constitucional porque la ley invade competencias del Estado, que todavía no sé cuáles, pero al parecer, ya que Carreras, Mercadonas y demás no consiguieron torcer la voluntad del Parlamento Vasco, pues quizás estén intentando torcer otras voluntades, porque la competencia de comercio es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca, pero aún así están tratando de vendernos que puede invadir competencias del Estado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el Estado recurre ante el Constitucional una ley, esa ley automáticamente queda suspendida. No es lo mismo que si la recurriera, por ejemplo, Garbera, u otro centro, no Garbera, sino Uribai en este caso, o la empresa dueña de un centro comercial, que no, si es un particular el que hace el recurso, no comporta suspensión, si es el gobierno central, sí. Por tanto, tenemos ahí esos dos huevos de Godzilla, esos dos monstruitos que nos han crecido, pero bueno, los vamos a parar. Los vamos a parar aquí, los vamos a parar en la RIBI, los vamos a parar, no sé si en el Constitucional, pero sí desde la lucha política en el Parlamento Vasco. Esta es una gran digresión porque evidentemente sé que este tema afecta muy directamente a la problemática que tenéis aquí en este pueblo. Acelero ya en esta última parte porque hay algunas medidas más, pero bueno, para no ser tampoco eterno, diría que también propusimos implantar o hacer un estudio especial sobre la posibilidad de implantar impuestos y mejorar la fiscalidad sobre el comercio electrónico, especialmente sobre el que se hace desde el extranjero, porque hay coladero, como antes decía, el comerciante pone encima de la mesa hasta la última factura, mientras estas empresas están en un limbo en el cual bueno, pues se crean sus propios paraísos fiscales virtuales a medida. Y yo creo que eso es evidente que hay que ponerle coto. También hay que hacer medidas en positivo y propusimos un montón de ellas. Digamos que está bien la sensibilización, está bien el evitar la coordinación y la gobernanza compartida, está bien evitar la competencia ilegal o ilegítima de estos subsectores que tienen ventajas no legítimas, pero también hay que promover y promocionar el pequeño comercio. Y ahí hicimos un montón de propuestas para mejorar la transmisión de comercios que muchas veces bueno, pues, son comercios familiares que cuando se jubila el impulsor no tienen un relevo, pero podía haber gente que se pudiera hacer cargo como una oportunidad laboral de ese comercio. Hay que poner en conexión el que quiere dejar un comercio y gente que busca una oportunidad laboral. Hay que mejorar la formación, la profesionalización, hay que mejorar la digitalización de los comercios, hay que posibilitar que los comercios se digitalicen, y esto era un ámbito específico, tanto físicamente, que las tiendas incorporen las nuevas tecnologías, como que las tiendas puedan acceder también a su cuota de comercio electrónico, puedan utilizar la red también para vender sus productos de forma individual como tienda o a través de la creación de redes locales
que permitan generar sinergias entre pequeños comerciantes para tener también una presencia en el mundo digital. Hicimos alguna propuesta interesante también, yo creo, como es la de creación de la figura de la tienda histórica, aquellas tiendas que tengan, por ejemplo, más de 50 años, que tengan acceso a una serie de ventajas fiscales y tal, y eso se ha aceptado y se va a desarrollar. Hablamos de tienda tradicional y tienda histórica. La tienda tradicional simplemente por antigüedad, y la tienda histórica es esa tienda que, aparte de ser vieja, tiene un patrimonio porque pues es una botica antigua y tiene la arquitectura o el diseño, el mobiliario, que además le da un plus. Entonces, que ese tipo de tiendas antiguas y tradicionales puedan tener una serie de ventajas para que no tengan que verse abocadas al cierre. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco paradójico porque no es algo que me guste demasiado, pero había un bar en Bilbao que se llama la Taberna Taurina, que tuvo que cerrar porque le subieron el alquiler, y era un museo de la tauromaquia. Que no es que no me gusten los toros, es que los aborrezco, pero el bar en sí era un museo. Era un museo. Si en vez de ser de la tauromaquia fuera de otro tipo de cosas, pues era un museo y era una pérdida patrimonial del carajo, ¿no? Que eso se perdiera. Y es una pena, porque como esa tienda hay muchas, están cerrando, y creo que deberían tener un plus, una ayuda en forma de rebajas de IBI, exenciones fiscales, lo que fuera, para intentar que ese tipo de comercios que aportan algo extra pues, puedan seguir adelante, ¿no? Y la última cuestión que proponíamos era la de los derechos laborales, porque el sector del comercio nos hemos centrado mucho en el comercio pequeño, el comercio tradicional, en el que hay un autónomo, una familia, un autónomo y 2 o 3 trabajadores, un comercio más cercano, pero también hay un comercio, bueno, también hay problemas laborales en ese sector, y no todo el mundo es orégano, pero luego también está el sector de los grandes centros comerciales, donde, digamos, hay unos trabajadores más proletarizados, en el sentido que están en general bastante precarizados, muchas veces sometidos a convenios de ámbito estatal, con unos problemas de horarios grandes, con una presión enorme para que se abran festivos, porque abrir en festivos significa que los centros comerciales puedan abrir, porque los pequeños pueden abrir, y no abren porque ya la legalidad, con menos de 150 metros cuadrados tú puedes abrir en festivos cuando quieras. Los grandes centros son los que tienen limitados a 8 festivos al año, que esto está impuesto desde Madrid, pero que aquí, de facto, no se hace por la presión sindical, porque cada vez que se ha intentado, los sindicatos lo han parado y las empresas no quieren. Pero siempre está esa sombra, esa amenaza sobre la posibilidad de disfrutar de los festivos de los trabajadores del sector, que al fin y al cabo se habla mucho de la familia, sobre todo la derecha habla de la familia, de las políticas de familia, pero política de familia es que las familias pueden estar juntas, y para eso es importante que coincidan sus días de fiesta, ¿no? Y es verdad que hay una determinada industria del ocio que en los días festivos pues da un servicio específico de esos días, pero el comercio y las compras no tienen que ser asociadas al ocio, tienen que ser otra cosa, y los trabajadores del sector tienen derecho a descansar en los días festivos, y también tienen derecho a tener convenios de ámbito propio que les protejan y les den unas condiciones laborales dignas. No sé cuánto ya está hablando al final, pero bueno, yo creo que es momento de dejarlo. Azken, hausnarketa bat egin nahiko nuke. Aurrekontuei buruz hitz egin dugu, eta badago sektore bat aurrekontuetan sekulako plus bat jasotzen duena, ekonomikoki ordezkatzen duenarekin konparatuta. Eta da nekazaritza. Nekazaritza sekulako dirutza jasotzen du subentzioetan. Eta nago hori kritikatzen. Baina, arrazoi ezberdina daude, besteak beste, Frantziak sekulako sektore potente daukala eta Europar Batasuna egin zuena, beti bermatu izan du nekazaritza propioa babestea eta salbuespenak egitea estatuak eman ditzaken laguntzetan nekazariei bideratu ahal izateko eta bar luze bat. Ni ados nago, nekazaritzak zerbait aportatzen du jarduera ekonomikotik haratago. Nekazariek paisaia egiten dute, nekazariek hirien arteko esparru hori bizitzaz betetzen dute, elikagaia produzitzen dute, noski, eta hori gabe bizitza ezinezkoa izango litzateke, baina hortik haratago balio erantzi bat aportatzen dute gizarteari. Eta horregatik guztiok onartzen dugu nekazaritza horrelako subentzioak eta laguntzak izatea, eta berez, hala eta guztiz ere, gogorra da, sektore gogorra, eta beti asko, ezerdi asko bote egin behar dute horretak hartzeko. Bani, esango nuke, merkatariek neurri batean, denda txikiak, funtzio hori betetzen dutela ere hirietan. Beraiek gure paisaia antolatzen dute, beraiek bizitza sortzen dute, beraiek bihurtzen dute eraikin sorta bat, hiri edo herri bat. Eta orain hemendik aterako garenean eguraldi maitagarri honekin, ez da gauza bera izango jutea herriaren zonalde batera, adibidez bakarrik etxeak baldin badaude, ilunago, bakartiago,
tristeago, edo jutea beste zonalde batera, igual dendak dagoeneko itxita daude, baina oraindik erakusleihoetan argiak egongo dira. Eta dendak ez badira tabernak, neurri batean funtzio berbera betetzen dutela. Hor jendea argitzen da, hor argitasuna dago, hor gurutzatzen gara, hor hitz egiten dugu elkar, hor sortzen da hiriaren paisaiaren zati bat, eta dendariek dira paisai eta giro horren sustatzailea. Beraz, lagundu behar ditugu, dendak produktuak erosteko tokia baino gehiago direlako, dendek gure hiria eta gure herria ere osatzen dutelako. Eskerrik asko. Ikusi duzu esaten gure badakaldo harra izanaren, ahaztu zaio gauza bat. Ondarribia arrantzalean herria da eta hemen atzoa izan genuen bilkura bat eta arrantza sektorea kontutan behar dugu antzerako gertatzen dela eta hori kontuan hartzeko dela. Orain, zuen txanda da, zuek hitz egiteko, hemen badago merkatarien horretik eta galdetzerik izango zuen. Nik galdera bat badaukalea entzat. Baina hori baino lehenago mikrofonoa badago ireki egingo dugu zuentzat, beraz, nahi duena. Gracias, Iker. Uno no está acostumbrado, porque yo soy un poco mayorcito, mucho mayorcito, a que desde la política se promuevan iniciativas que salgan adelante, que favorezcan un poco a los trabajadores, a la ciudadanía. Y no deja de sorprenderse. Muy bien. Tu intervención me ha gustado mucho, gracias. Muy bien. Es muy importante el tema del pequeño comercio, es indudable, y desde luego yo resaltaría el tema de la asociación de los comerciantes. Es muy importante que se coordinen, que trabajen, etc., ¿no? Tengo entendido que cuando se estaba tramitando esta ley, desde Bilbo-Denda, se hicieron propuestas que no se dieron adelante, pero que no. De alguna forma luego al final parece que sí, en el sentido de que se dejase libertad a los ayuntamientos para hacer las cosas. ¿Esto es así? Y luego también resaltar el que, como el pequeño comercio está amenazado por estos aules, pero no está a ese nivel también el tema de la gran contaminación de este sector a nivel medioambiental, a nivel de consumo de agua, el segundo sector que más consume agua del mundo, que esto es muy importante, a nivel de transformación, has enumerado todas estas cosas, repito, a nivel de transformación social también. Desaparecen las características de un pueblo que pueda acoger al turismo, pero a lo que vamos es que grandes núcleos urbanos absorbidos por turistas saquen de esos centros a la ciudadanía, a los nativos de esos, transformando totalmente la forma de vivir de las ciudades, sin contar la movilidad. Cuando Morta Gelditu hicimos un análisis con los datos de ellos, y en la propuesta que tienen para este macro outlet, que no se va a montar, entra o sale un vehículo un sábado entre las 6 o las 7 de la tarde, entre esas horas, porque tienen datos para poder llegar a esas conclusiones, aunque les preguntan y dicen que no tienen, pero están en sus documentos, cada 2,5 segundos. Claro, tú lo has comentado, para entrar aquí ha pasado lo que ha pasado hoy, pero eso pasa cualquier día o cualquier hora. Si luego ocurre eso, esto no puede ser. Y el transforma no solamente le afecta a Hondarribia y a Irún, sino a un entorno de 100 o 200 kilómetros. Esto hay que pararlo como sea. En ese sentido, pues bueno, yo animaría a que saliésemos a la calle y que nos movilizásemos. Y luego preguntaba también un tema que me preocupa, que no sé cómo estáis, Isabel, te agradecería que nos informases sobre el proyecto de Belartza 2. Que es un proyecto que creo, bajo mi punto de vista, tiene bastantes similitudes con lo que se pretende hacer aquí.
proyecto que tenían, tienen para aquí, no lo van a conseguir, que era pues, hacer también un gran centro comercial, que también con un problema de descontaminación, porque de las obras del Mercadona famoso sacaron miles de toneladas que echaron en un terreno y luego la empresa que hizo la obra del Mercadona, que es Busa, pues al final no quería retirarlo, se impugnó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, quería saber un poquito a ver cómo veis este tema y cómo veis el tema de que salga adelante lo de Fondo Borda, los que estáis en la política, porque nosotros pues, creemos que no va a salir, pero bueno, espero que no sea una ilusión. Bueno, empezando por el final. Gracias. A mí, aparte de temas de comercio, me tengo que llevar también temas de industria, de industria lo más agradable o lo que funciona bien, de la I+D y tal, pero también de las empresas que están en crisis, ¿no? Y yo siempre os digo que todas las empresas que se han cerrado en los últimos 5 años las he cerrado yo, o no he estado muy lejos, porque en todas he estado, o casi todas. Con lo cual, bueno, aparte de parecer un poco gafe, pero bueno, yo aclaro que aparezco cuando ya el problema está generado a intentar echar una mano y a veces llegas, bueno, estás con el comité de empresa, te informas y hay casuísticas muy distintas y hay veces que casi desde el principio dices, bueno, aquí no hay caso, vamos, o sea, esto está jodido y es muy difícil. Y otras, en cambio, pues bueno, ves oportunidades y dices, bueno, pues aquí un inversor, aquí un cambio de modelo, de productivo, aquí unas líneas de ayudas que pueden encajar y tal. Entonces, hay otras que ves que las posibilidades son mayores, ¿no? Y yo creo que, bueno, peleas hay que darlas todas, pero las posibilidades no siempre son iguales, ¿no? Y en este caso yo sí que veo que hay posibilidades. Además veo que hay grandes posibilidades y diría que en este momento, o sea, hay más posibilidades de que no se haga a que se haga. Porque es un tema incómodo, fuera de un círculo determinado de intereses políticos y económicos, nadie se quiere mojar. Hemos ganado una batalla con el tema del pequeño comercio, por lo menos que es la batalla de la imagen. Todo el mundo está a favor del pequeño comercio, a favor del feminismo y en contra del cambio climático. De boquilla y de puertas para afuera es lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, es un paso, porque a partir de la aceptación o de un principio a nivel teórico se puede exigir que se sea coherente con ello y se pueden generar contradicciones, ¿no? Yo en el Parlamento noto una incomodidad total con este tema, así como otros están ideológicamente asumidos o están acostumbrados ya a recibir palos por ahí, aquí están muy nerviosos y los partidos no están arropando desde fuera, más allá de lo que están obligados a hacer por corporativismo en este proyecto. De hecho, bueno, he visto que en Irún se han desmarcado, en Orereta se han desmarcado, aquí también se ha quedado sobre el PNV. Entonces, veo que políticamente y argumentalmente el tema es muy sólido y dependerá de la capacidad que tengamos de generar incomodidad a los partidos o al partido hermano del partido promotor aquí para que bueno, este tema se ponga fin, ¿no? Yo le dije al Lehendakari, usted con una palabra puede decir que esto se pare. También es verdad que con una palabra puede hacer cosas sobre el alarde y tampoco las ha dicho, en fin, no vamos a meternos en otros jardines. Pero aquí hay una pelea entre el concepto de jaucho del PNV Jauta Havel en su espacio y el coste político que le puede generar el PNV fuera de aquí, el sacar, incluso aquí también, ¿eh? Porque yo una cosa os digo, o sea, a veces se hacen análisis políticos un poco alambicados o un poco aventurados, ¿no? Pero en este caso es que está comprobado empíricamente lo que va a pasar. Y os digo, es la experiencia de Baracaldo. La experiencia es que desaparece todo el sector en muchos kilómetros a la redonda que está ahí presente, desaparece. Y en Baracaldo no puedes comprarte una camisa fuera de bazares, no puedes comprarte un pantalón, ¿no? Solo al Mass Center, al outlet, ahí también nos abre y demás, porque solo existe eso. Entonces, es un problema incluso aquí, entre sus bases sociales, yo creo que habrá mucha gente que sea comerciante o sea sensible al pequeño comercio y esto también se puede generar contradicción. Entonces, como lo de la estaca, vosotros por aquí y nosotros por allí, yo veo posibilidades. No vas a vender el auto, pero veo posibilidades. De hecho, en Estados Unidos, yo me acuerdo, joder, cuando era más joven y fumaba y veía en la tele la noticia de prohíben fumar los bares en Estados Unidos. Los bares, está loca esta gente, ¿cómo van a prohibir fumar los bares? Yo decía, esto es una campaña para arruinar a Cuba, decía yo, la campaña contra el tabaco de los yanquis. Pero luego ha llegado aquí y digo, ostras, en este caso pues es que tenían razón, ¿no? Pero lo que quiero decir no es que los yanquis siempre tengan razón, pero que mirar lo que pasa allí muchas veces nos da pista de lo que va a pasar aquí. Y allí el sector del gran centro comercial de periferia está en decadencia desde hace ya unos años. Decadencia total. Se están cerrando centros comerciales a cascoporro. Y lo que está ahora, digamos, en auge es
trasladar ese modelo a las ciudades con estas macrotiendas de franquicias o tiendas bandera que se llaman, pues de Apple o de Samsung o lo que sea, o incluso grandes centros comerciales en el centro de la ciudad. O sea, el modelo de coche y periferia en Estados Unidos está en decadencia. Y eso significa que tarde o temprano eso va a llevar también aquí. Y eso que allí tienen una orografía y una distribución geográfica mucho más favorable por los espacios mayores que lo que hay aquí para este tipo de modelo. O sea, es que lo que querían hacer aquí, en la zona de Donostia-Aldea, no era viable desde el punto de vista económico ni para ellos mismos. Es decir, esto era una carrera para ver quién, o sea, quién era el último en morir, porque no hay capacidad de absorber esa oferta que se iba a dar. Es que el mundo del comercio, la demanda es muy inelástica. El gasto está bastante acotado, es decir, el pastel no crece porque haya más centros comerciales. Los márgenes son pequeñísimos, hablando con gente de Eroski o gente de Mercadona, ahí se sabe que el 10% del gasto se gasta en el comercio y ese 10% se reparte como quieras, pero es el 10% del PIB, son 100.000 millones a nivel del Estado, todo eso está calculadísimo. Lo que quiero decir es que porque haya más centros comerciales no va a haber más compras, salvo una cierta demanda inducida que se puede traer de muchos kilómetros a la redonda, pero que ni por el forro podría compensar ese crecimiento de metros. Entonces, yo creo que era una carrera desesperada, es decir, pues nos ampliamos todos y el último que se amplíe es el que va a cerrar. Entonces, lo que hemos hecho ahora es pararlo y ahora van a seguir compitiendo y ahora yo creo que es más viable porque les iba a pillar ese cierre y esa competencia descarnada con nuevas inversiones hechas, es decir, incluso desde el punto de vista de mantenimiento del empleo en el ámbito de la distribución, es más eficiente mantener las cosas como están que ampliarlas. Trato de no extenderme mucho, mira, lo del hacha no voy a extender nada, porque como te he comentado antes, yo este tema lo doy por, no sé si habrán puesto otro huevo de Godzilla ahí, pero creo que está afectado por la ley y mientras esté la ley no se va a poder hacer y además nos ha llegado que el PSOE no quería promoverlo. Pero me he remitido a un compañero que es concejal de llevar el tema de urbanismo en Donostia y para una consulta más detallada le puedes plantear a él. Y con respecto a las aportaciones de las asociaciones a la ley de comercio, bueno, ya aprovecho, vamos a hablar antes de cómo está organizado el sector y la necesidad de coordinar todo eso, ¿no? Un nuevo modelo de gobernanza. Hay dos grandes asociaciones de comerciantes, unos ya están aglutinados en Euskomer, en Guipúzcoa, la Federación de Comercio de Guipúzcoa, y otros en Euskaldenda, que en Guipúzcoa es Dendartea. Entonces, son las dos grandes federaciones que agrupan a comerciantes como tales. Dendartea son más peleones y Euskomer son más profesionales, de hecho, profesionales como más empresariales, de hecho son parte de Confebas y demás. Entonces, nosotros tenemos relación con todos. Es verdad que en este tema Euskaldenda ha sido mucho más valiente a la hora de dar la cara, aunque nos consta, y públicamente también, aunque con menos ímpetu, también desde Euskomer se pedía esta regulación y se apoyó. Y luego hay otros dos agentes, uno se las ha mencionado, Bilbao Denda, que estos son lo que son las gerencias urbanas, que hay una en cada capital de la Comunidad Autónoma Vasca, que no son exactamente asociaciones de comerciantes, sino que son asociaciones de promoción del comercio, que luego agrupan a asociaciones de comerciantes. Bueno, pero es también menos relación directa con el mundo del comercio. Y luego está impulsando mucho, no sabemos todavía exactamente por qué, el gobierno, que las cámaras de comercio asuman competencias dentro de las políticas de promoción comercial. Esos cuatro son los agentes fundamentales. Nosotros tenemos relación con todos. No es nuestra tarea reorganizar el sector porque somos un partido de la oposición. Si estamos en el gobierno igual tampoco, pero desde luego ahora no lo es. Y nosotros respetamos a todos los agentes. Luego podemos coincidir más con unos o con otros, pero tratamos de llevarlos bien y de buscar sobre todo sinergias, ¿no? Yo en el pleno de política general, que soy un poco friki, mencioné una frase de una serie que se llama Perdidos, no sé si os suena la serie Perdidos. En un capítulo se titulaba Vivir juntos o morir solos. No sé si os acordáis que se pierden en una isla, se chocan el avión y tal. Pasan millones de cosas. Entonces uno de los personajes dice, aquí es que tenemos que vivir juntos o morir solos. Y yo a las asociaciones del comercio le digo, ¿vivimos juntos o morimos solos? Y eso significa toda asociación, y más si vive en parte de subvenciones, si tiene que darse bien con la administración, hay unos equilibrios muy complejos. Todos tienden a brindar su espacio, a intentar acumular el máximo de programas, de convenios, de
relación institucional para poder mantener sus estructuras. Yo creo que eso es algo legítimo y es humano tender a ello. Pero alguien tiene que organizar todo esto. Y alguien tiene que decir, mira, esto lo vas a hacer tú. Por ejemplo, antes hablamos de programas de transmisión. Esto lo haces tú y lo haces solo tú. Digitalización. O igual lo tienen que hacer dos, pero después de analizar y ver que lo tienen que hacer dos. O que lo pueden hacer dos o 100. Pero después de un análisis. Ahora se van sacando cosas y van peleando. Esto dámelo a mí, esto dámelo a mí. Ahora se van a hacer programas. El Observatorio del Comercio, que se llama ICUSMER, que es encargado de hacer estudios sobre tendencias de mercado y demás. El peso lo cambió, lo liquidó, ya lo ha vuelto a poner en marcha y se lo daba a las cámaras de comercio para que lo hagan. ¿Qué análisis hay detrás? Igual lo tienen que hacer las cámaras, pero esto no es quién hace mejor pasillos para conseguir. Hay que sentarse en una mesa y decir, hay que hacer estudios de mercado, hay que hacer inteligencia de mercado para el comercio, desde luego, y luego hay que analizarla y hay que sacar conclusiones y reorientar las políticas en función de lo que nos digan esos estudios. Pero eso hay que hacerlo de forma coordinada y esos estudios se tienen que presentar en una mesa, se tienen que analizar y compartir el debate y la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, un poco diplomáticamente he dicho que no me voy a meter con ninguna solución, pero en todo caso sí te digo que en la ley no hubo muchas presiones y no fueron las peores de las soluciones porque la mayoría a grandes rasgos sintonizaban con la ley. A nosotros menos porque los lobbies nos dan por perdidos, es decir, bueno, a mí me llama mucha gente y también me llama Mercadona y yo voy a hablar con Mercadona y puedo darte un discurso de Mercadona porque son muy pesados, son buena gente, es decir, tienen sus relaciones públicas y me llevan a las tiendas y es verdad, a mí me han convencido, yo lo he contrastado con sindicatos, por ejemplo, que el Mercadona no es tan peor que en otras empresas laboralmente, ¿no? Porque a veces se crean fantasmas y tal, yo eso lo he comprobado, que no es así. Pero que aparte de relaciones públicas, que no me vienen a comer la oreja porque saben a dónde les va a mandar. Pero otros partidos que pensaban que podían ser más receptivos, y no voy a decir su nombre, pero no es un partido de izquierdas, nos han machacado. Y nos contaban a nosotros los del PP, nos han machacado de presiones para que esta ley no salga adelante, para que se cambie el número de metros a partir de los que se entera al centro comercial. Hay mucho dinero en juego, evidentemente. Entonces, sí ha habido muchos intereses en torno a esta ley, pero yo creo que lo que ha salido no ha estado condicionado, es razonablemente bueno. A nosotros nos hubiera gustado todavía ser un poco más restrictivo con el número de metros y demás, pero es razonablemente bueno, es lo mejor que ha habido hasta ahora y ahora vamos a ver si lo defendemos ante el Constitucional o esa amenaza, que también hay que neutralizarla porque todavía no lleva Constitucional, y bueno, pues ante otros posibles recursos. Pero la ley está muy blindada jurídicamente, también eso es cierto. Sara. Bai, Pablo. Erriostu mesegutu izan. Bi esker, emateakatik olako ikuspegi lokor bat, bietan, bueno, merkataritari buruz. Pero, gaudenok ere, segurazki premia gehiago dugu, saldun bordak. Zer gertatzen da, nola suertatu den saldun bordakoa, nola dagoen egun. Eta orduan, aipatu duzu, zure hitzaldi horretan, batzu behar dutela unos especuladores, son especuladores inmobiliarios. Vale. Eta especuladores inmobiliarios, horiek behar duten bertako eragile batzuk. Eta bertako eragile horiek, gure kasuan, badira, adibidez, Amazon trapagan egin duten Amazonen erraldoi hori, belartzan egon direnak edo egin jardun borda. Eta horiek badute izen propioak eta badakigu zein enpresa diren. Eta horien atzetik daude Busa, Urrutiko etxea, Valeriano Urrutiko etxea, eta orduan hori da horietako bat. Aurrean, atzean, erdila dagoela. Eta bestea da Egurrola. Gasolineras de Gipuzkoa, Avia. Eta orduan, klaro, hemen aurkitzen gara, horrelako bi pertsonakin, baina bi enpresakin edo bi kapital ezberdinekin egiten ari direla gauzasko. Adibidez, Donostian, belartzan egin izan dute, nahi izan dute. Ez aia joan, isunak ordaindu, ez ordaindu, legez kanpo gauzak egin, ez aia joan. Eta hemen ondarrera, hasi dire horrelako gauzarik egiten pertsona berak enpresatik.
naiz eta txabola gehiago izan, ilegalki hasi diren obrak, hortik digu, Gero, zer gerta daiteke. Historia sortu zen duela 3 urte. Ez da gauza berria. Eta 3 urte hauetan joan dira aurrera eta aurrera eta aurrera asuntoa gauzatu arte. Badakigu, gastatu nahi dutela 130.000 euro. 130.000 euro gastatu nahi badute, inbertsore batzuk hemengo edo atzerraldikoa edo kanpokoa, horrek esan nahi du, hau izango litzatekeela el pelotazo de Gipuzkoa de los últimos 10 años. Eta arduan, nola ekiditzen da hau egitea? Nola ekiditzen da? Pentsatuz, fama txarra dutela eta ez dute inor laguntzen ez horretan, ez dirudien, hemen justo gure alkatea Txomita bere sorbaldan jarri duen peso guztia, eta harritzeko da. Ez du ez da ere izan bere kideen, udaleko kideen laguntza. Eta gainera, saldu nahi du bera bakarri dela hemengo jauna, guztion interesa defendatzen duena. Eta duela, 10 egun defenditu du hori elkarrizketa batean. Esan nahi dudan azken finean da, zer egin daiteke. Hauak ez dute hanka sartzen, los busas y los ez dute hanka sartzen, ez dago sistemaren bat Al Caponeri bezala esateko, zuk agian arrazoia duzu, egiten duzun enpresa guztietan izatea el administrador, el accionista, el administrador único, el no sé qué. Vale, ados. Hori guzti hori legala da. Baina, ez duzu hanka sartuko noiz bat, que la ampliación de capital, adibidez, ez duzu behar den bezala bete beharrezkoa ziren gauza. Ez que, nik ikusten dut besteetak ikusten dut diaten ari naiz, baina esan diatu, agian jo behar dugu beste leku batetik baroloen esateko ilegala da. Ilegala da, ez dakize eunekotan, ilegala da edo gelditu egin behar da, eta inkomodatu behar dugu edo. Bueno, eta horretarako soilik, uste dut, batzuk bakarri dute almena horrelako ikerketaren bat egiteko gai zehaz batetan, ez? Baina, aurraketa da, zoi galdera zuzena, ez? Baina, bueno, aipatu dituzu elementu interesgarriak, trapagakoa eta hori, aipamen bat merezi du nire ustez. Lehen esan dugu, diskursiboki denek hartu dute merkataritza txikia babesteko garrantzia, baina diskursiboki da gauza bat eta praktikan beste gauza da. Eta akigu batzuen hitza, noraino heltzen den, ez? Eta zu, aipatu zu trapagana eta importantea da. Horre aipatu dugu, sektore merkataritzako formatu hauek abantaia desleialak dituela, indartsuagoak izatea zaparte ekonomikoki eta tamainan eta dana, baina alfombra gorria jartzen zari. Eta ezin dugu debekatu, eta fiskalidaren arloan zailtasuna ditugu heltzeko, baina baude gauzatu egin ditzakegunak, edo egin ez ditzakegunak, eta egiten dira. Eta trapagan gertatu dena da horren adibide bat. Hor zegoen lur bat, kalifikazio industriala zeukana, eta gainera ondare arkitektoniko industriala lehen mailakoa zen, Babcobikoz enpresa zaharraren instalazioa, eta hor, zati bat hartu egin da, berkalifikatu egin da, jarduera terziarioak egin alizateko, da zerbitzuak edo horrelako jarduerak egin alizateko, eta hor, Amazonen plataforma logistika bat ezarri egin da, ez? Orduan, esaten duguna zaila dela, erraldoi hauen kontra borrokatzea, onartu dugu zaila dela, baina batzutan gure esku dauden gauzak ere egiten ez baditu, edo kontrakoa proaktiboak baldin bagara alfombra gorria jartzen, pena bada. Eta hor, trapagaranen gertatu da, baina ondoan zestan, nahiko gertu ere, antzeko aparezio gertatu da, Costco enpresarekin, da beste, ez dakit makroak ezartzen dituzuen, da bazkidea izan behar duzu, eta horrelako sistema berri bada, baina azken finean beste merkatal gune hundi bat ere, zonalde horretan eta zaldun bordan berdin diskursiboki merkataritzatzikean alde, baina praktikan zirrikitua bilatzen laguntxoei horrelako pelotazoak emanen izateko albidetzeko, ez?
Baina gaur egin guztian ez da ez entratu. Zaldun bordan, horrein justu kendu didate aipatu behar duen txuletan, esaten duena hori da, kolokan dagoela merkataritza txikia, azken finean goratu behar du segatik gauden zaldun bordaren kontra. Baude elementu batzuk, urbanistikoak, paisaia babesteko, zonalde natural babesteko eta baina baita ere, hau gaur esan duen guztia zaldun bordaren kontra zikoa. Azken finean jendea konbentzitu eta aktibatu nahi badugu zaldun bordaren kontra, merkataritza txikian edukiko duen inpaktuaz aritu behar dugu, eta merkataritza txikia babesteko arrazoiak eman behar ditugu. Eta hori izan da gaur egin nahi izan dugun ekarpena. Horregatik ez gara zentratu, eta horregatik ditu nauteni, ez naizela ditua berezik izan duen borda, segun eski dago jende asko, dakila gehiago, nola egin dituzten trikimaia guztia, nola dago gaia legalki, eta behar guztia bat, ez? Baina, hau da ekarpen bat, EH Bilduk egiten duena, ez da gainerako, eta indartzeko ideologikoki zaldun bordaren kontra gaudeno, borroka hori garatu ala izateko. Gainera, ez da EH Bildu borroka hori antolatu behar duena, EH Bildu borroka horren zerbitzuan jarri egin behar da. Importantea da plataforma zabal batek ardura eta pisu eta protagonismo hartzea, EH Bildukoak ez diren asko, ere zaldun bordaren kontra delako, eta beharrezkoa da, siglatik haratago, guztiok batzea eta dinamika eraginkor bat garatzea. Eta dinamika hori egon behar da, baina guztietan, instituzioetan egon behar du, epaitegietan egon behar du ere, baina batez ere kalean egon behar du. Azken finean, politikan, estatu batuetan egondako enpresari batek esaten zen estatu batuetan ejekutibo berriek gazte eta erasokorrek begiratzen dute bottom line, balantze bat egiten denean bottom line, eta da azkenengo lerroa, eta hori agertzen da irabasiak zeintzu diren bottom line. Politiko batzuek bakarrik geratzen dute beraien bottom line, eta da emaitza hauteskundetan. Edo hor eragiten diogu, edo mehatxatzen dugu koste bat edukitzearekin bakarrik apreziatzen duten esparru horretan, edo jai daukagu. Da, beste kasu batzuetan poltsikoa ikutu, kasu honetan politiko batzuei ikutu gara, poltsikoa boto zakua ikutu, eta ikusten badute beharrezkoan benetan aldaketak egon daitezke. Eta hortarako importantea da, Hondarribiko gizarte osoaren gara heltzea mezu honekin eta saiatzea giro sozial oso aurkakoa, eta baita ere inguruetan, eta baita ere horretan Irunen eta ikustea benetan arriskuan daukatela bottom line famatura mugimenduak sortarazten. Eta hori da gure heldoa. Bakoitza bere esparrutik, adibidez gaur publikoek gonbidatzen dut plataforma legebiltzarrera etorri nahi badu alderdi politiko guztien aurrean azalpenak emoteko, aukera hori da, agerraldi bat antolatzeko, nik esan dizuet nola egiten den eskaera, alderdi batek egin dezake, izen propioarekin egin daitekeela, eta egokiagoa dela, legebiltzarrera etortzea. Guk ere, pleno monografiko horretan aipatu duguna, lortu genuen, bultzatu genuen adierazpen bat, zaldun bordaren kontra posizionatzeko. Eta iara, legebiltzarrak esan du, dagoeneko behin kontra dagoela, baina berriro esango du, inoratzen ez bada botatzen, eta botu aldatzen ez badu, batzordean, lurralde antolaketaren batzordean, berriro eztabaida eramango dugulako, legez besteko proposan bat aurkeztu dugulako, eta berriro eztabaidatuko da, eta berriro gonbidatuko du plataformako kideak etortzeko eta presio hori egiteko. Instituzioetatik hori egin daiteke. Badago jende asko ikuspuntu legal batetik aztertzen ari dena, zirrikituak bilatzen honi aurre egiteko. Baina nik uste dut, borroka guztien konfluentziaren ondorio bat izango dela honen garaipena, baina pisu gehien izango duena, izango dela kaleko presioa. Eta ni adibide argi bat daukat. Ordutegien liberalizazioa dela eta pasade legealdian gobernuak lege bat, igual gogoratuko duzu, lege bat ekarri zuen, lehenengo bilera eukin duela legebiltzarrean, ez dakizu egon zinen, baina izan zen merkatari batzuekin, ordutegien liberalizazioaren kontra plataforma bat egin zutelako sindikatuekin, konsumidoren elkartekin, eta plataforma bat egin zuten. Gobernua aurrera egin zuen. Gobernua ekarri zuen lege proposamena legebiltzarrera, ordutegia liberalizatzeko turismoaren aitzakiarekin, eta aintzat hartua izan zen, hau da, lehenengo garpena eman zion legebiltzarreko osoko bilkurak. Mobilizazioak egon ziren, mobilizazio oso potenteak, eta nik gogoratzen dut, lero nagusienetako bat zela, los domingos en Euskadi, que trabaja lehendakari, ikusi zituzten hor mugimenduak, eta sartu zuten proiektuak kajoi batean, nahiz da hasierako onarpena eta ez duten tramitan. Orduan, beraiek uste badut hemen koste politiko bat ordaindu aldutela,
pentsatuko dute bihotez, eta da, biderik eraginkorrena. Ahaztu gabe, tribunaletan, lortzen badugu, badago jende horretan ere, baina ahaztu gabe jendearen indarra. Bai, eta hortarako pixkat Ikerrek izan duena indartzeko, goratzeko hemen udaletxean oposizioko talde guztiak, Agotxanitzek hartutako iniziatiban, ezoiko udalbatza gauzak ondo bidean eskatuta dago. Sinatu dugu bai Agotxanitzek, bai sozialistek eta EH Bilduk. Eta eskatu dugu abenduaren 19an ezoiko udalbatza egitea gai monografikoarekin. Eta lehenengo puntua irakurriko dizuet idazkiak, Zaldunborda eremuan igertoki ezela enpresak egin nahi duen proiektuen azalpenak eman ditzala arkitektuak, udal arkitektuak. Bigarrena, Eusko Legebiltzarrak ekainean lehen hemen aipatutako, Ikerrek aipatutako legea, hori nola egin zuten ukutria hori, bezperan alkateak eta zuen dekretua eta hori, azalpenak egitea hori buruz, hirugarren puntua udal talde bakoitzaren balorazioa eta adierazpena ematea, eta laugarren, azaldutako proiektuaren inguruan jasotako azalpenak entzun da, aldeko kontrako eta abstentzioko lako adierazpena egitea. Ni uste importantea dela hori jakinaztea, udalbatza publikoa dira, eta hor ikusi behar da, nik uste oso importantea dela oposizio guztia orain artean bat egin dugu kontuanekin, erakustea batasun hori indarra egin ahal izateko. Esaten da hemen, eta baikortasun hori ni egia esan entzuten dudanean ez dala egin Zaldunborda. Geratzen naiz horrela, ez dakit nondik atako indarra, ez da, gero hotzotzean pentsatuta eta esatu zo bai, ez tenemos rodeos. Neurri batean, eta importantea da koherentzia hori erakustea Hondarribien kasuan, jokoan dagoena ez da bakarrik, merkatari txikiena oso importantea da, baina da bizimodu oso bat, kulturala, hizkuntzen inpaktua ere, generoaren ikuspegitik, aztertzen ari garen dokumentazioa eta generoaren ikuspegitik esate dut ez duela eragiten, baina emakundeak ez du bere oneritzirik eman orain artean. Badira, elementu asko nik ustetan hor batera lor dezakegu atzea botatzea. Ze orain, prozesua dago, zigilatze prozesua egiten ari da. Gogoratu behar du, Zaldunbordan dagoenan txatarreria da bat zegoela, kutsatutako lurrak dira, eta egiten ari direna da, halako pizina moduko bat, kutsatutako lurrak hor biltzeko. Hori ezinbesteko da, agindutako prozesua da. Hori da, orain egiten ari direnak, eta horretarako trampa egin nahi izan zuten, eta bide batez aprobetxatu geroko eremuaren oinarria jartzeko. Baina hori geratu egin da. Orduan, prozesu hori behin amaituta berriro ere aurkeztu behar dute proiektua. Horrek esan nahi du, denbora badaukagula eztabaidatzeko eta erakusteko zeintzu diren gure behar izanak. Alde batetik hemen zaudetenok eta merkatari txikien aldetik eta planteatzeko zer behar dugun, lehengo baten etorri zitzaigun beste mutroiko pasealikoan komertzio bat baduen pertsona eta esatu zu. Nik hemen zerga berdinak ordaintzen ditu San Pedro kalean eta biltzen diren dendak eta jendea biltzen den lekuetan, eta nik kale honetan, Bazterreko kale honetan ordaindu behar ditu zerga berdinak eta prezio berdinak eta gogoetarik ez da egin. Hemen, herrian, eta gure asmoa hori da, gure asmoa EH Bilduren asmoa da, batasunari eutxi. Eta hemen, nik uste azpimarratu behar da, Agotxanitzek egin izan duen lana, eta nik uste oso ondo egin duela, eta gu laguntzeko txikiena gara, udaletxean.
Baina, Lazkao txikik esaten zuen model txikia bai, eskasak ez. Orduan, horri eusteko eta aukerak emateko. Gero, Josemak esaten duena, atzean dauden, kiratsa duen trikimailu horiek, hori ari gara. Baina hori da elementu bat. Importanteena, gure ustez da batasunaren ikuspegitik, agerian jartzea Zaldunbordako proiektua ez ikuspegi aldaketa klimatikoaren ikuspegitik, ez paisaia, ez ekologiaren ikuspegitik, ze pasabidea da, ez kulturaren ikuspegitik. Hobeto da, dagoen moduan uste agur horiek, biharretzi aipatzen diren milioika bisitari guzti horiek eta ez du zentzurik gaur egun, ez du zentzurik. Horren, zer egin behar dugu? Nik uste gaur ikarrek erakutsi egin digu, hitza. Ez ez nahi gabaitu. Momentua da, nik uste dut zer egin dezaken Bildu, nik uste dut oso importante bat izango litzake proaktibo. Nik uste dut guk hau, gerra txiki hau, Euskal Herria hartuta, oso importantea da Donostia iritsiko bagina hartzea. Nik uste dut gure burua zen badu Donostia. Irun kostatzen ari zaigu, baina besteak batzuk ja hasi mugitzen eta Donostia. Nik dut Donostian iristen bagera, momentu batean, sinadurak hartzera, kalean egotera, auzoetan, kartela hori hartzea, hori norbaitik goian dagoen jauntxo aldun guzti hori minutan da. Eta datorren urtean hauteskundak. Eta nik uste dut gure helburu izan behar dut Donostia. Hemendik hondakitik aterara Euskira, eta nik dut beste hor bat importante izan behar dut. Eta beste gunean gure Silvinokin eta kompainiekin horrainean, nik dut bada konsuma, konsumitu behar dugu, eta bestea da konsumismoa. Nik dut momentu bat erosondo izan dugu hori. Eta nik uste dut aurten aldaketa klimatiko movida guzti honen aurrean, saiatuko bargineke, ez dakit nola den, eta zuek almena baduzute, instituto guztietan egiten dire proiektuak eta sartzen dire gizarte eta adibidez proiektu baten asinaturak eta desberdinen artean, Zubietako, Zaldunbordako kasua, datorrela momentu honetan, badu mentila, gure jaizkiber, gure patria txikia nolabait esateko momentu entzat, hor dago da, bazterra izorratu daian, gero, zuk oso esplikatu zuen bezala ze kalteak ekarriko liguke, eta gero aldak klimatiko, 5 milio bisitari urtean kantio horretara, esto no es aquí en este momento, para nada. Eta nik uste dut, albali badaz, iritsiko baginez, zonalde honetan, institutoetan, batxilergoetan, erdeiak, zantzila, universitateetan, ez dakit, hobi. Ez dago ditzake, borobilu. Kaleko lan hori, kalian, politikoa dukate, eta kaleko hori izan dut, hori izan gara, ez Amerike gainerako lan. Comerme un poco la peña que no podemos andar por estas catedrales del consumo. Y nos ha tocado ahora. Pues hostia, hay que empezar a explicar por el instituto de Donostia. Se llama Urego Baster. A ver, Santo Tomás en el lehenengo desentorko egiten dut zuen, panfleto beratzeko. A ver, yo tengo un comercio pequeño en Hondarribia y el tema ya no es, yo no lo veo como comercio, yo lo veo más como vecina y ciudadana de Hondarribia. Creo que la gente tiene que cambiar un poco el chip, es lo que se comentaba, y implicarse más en el tema. Para ello, quería comentar que todos los jueves nos concentramos en la calle San Pedro, que la gente se anime, porque al final estamos siempre los mismos. Y somos 17.000 habitantes en Hondarribia y estamos unas 70 personas tirando hacia arriba. Entonces, por favor, que la gente que se conciencie, que no es solo por el pequeño comercio, que es
como ciudadano, que cada uno tiene que ver si realmente quiere que se haga eso en el monte, en donde nos gusta ir a pasear, donde nos gusta ir con nuestros hijos, si queremos eso. Entonces, para ello os invitamos eso, todos los jueves a las 8 de la tarde estamos en la calle San Pedro, es media horita que solo nos quitamos de alguna otra cosa, o sea, media hora, no es nada, y se puede hacer mucho. Señor. Guztiz ados esan dagoarekin, eta nik ez dut uste gaur egunik 21 pertsona biltzea gutxi denik, egia da larrialdi egoera batean gaude eta pixkat horrekin gehiago tiratu beharko genuke, baina hasiera bat. Gauza da bakarra, gauza da jendearekin hitz egiten dezula, eta komentatzen diozunean zaldun bordara, ez dakizat, lehenengo ateratzen dizun gauza da, ya por tu interés, porque tienes comercio. Hori lehenengo gauza. Eta gero beti da, ikusten dute como un tema, una pelea política, entre políticos. Eta ez dira uatzen, ez da hori, ez dela politikoki, ez dela EH Bildu edo Abertzaleak edo PNV, PP, hortzik aterata da gure herriari egin behar dioten kaltea. Hori da. Pleno monografikoa prestatzen nintzenean ikusi nuen iragarki bat, guk daukagun arazoa merkataritza txikiekin, egian esan du Mordako berezitasuna dagoela, baina horrekoran esan du joera badagoela, merkatalgune handiak eta baita merkataritza elektronika toki guztietan egiten diote merkataritza txikiari eta egoera larri batean. Kokatut eta toki askotan egiten ari dira kanpainak pixkat sustatzeko eta defendatzeko merkataritza txikiaren garrantzia zoik Euskal Herrian. Eta nik ikusi nuen iragarki bat, Londres edo hiri britaniar batena, eta hori egiten den zerrenda bat eta kopiatu nuen eta itxoen nuen gazteleratu nuen, eta irakurriko dizuet igual ondorio moduan, ez? Zentzu dira, zure esan duzu, jendea esan dizu zure lanpostua salbatzeko hori berez zilegia izango litzateke, eta askotan lagundu ditugu horrelako borrokak, eta berez izango zen arrazoi bat borrokatzeko eta defendatzeko merkataritza txikia, baina aparte, esaten nuela balio erantzia plus hori zein izan daiteken, ez? Eta zerrenda bat egiten zen, pequeño comercio fortalece la economía local. Desde un punto económico, porque la circulación, como antes decíamos, el dinero, el pequeño comercio de aquí va al pequeño comercio de al lado y luego al cálculo que te cuida el crío y luego al bar, en fin. Economía local. Fortalece la comunidad, porque evidentemente comprar electrónicamente pues puede ser un placer solitario a veces incluso, ¿no? Pero esto es un placer compartido, porque estás en la calle, porque te relacionas, porque estás con la gente, conoces. Hay una interacción personal en un tiempo en el que parece que está en crisis también, ¿no? Fortalece la comunidad, nos conocemos, sabemos los problemas de los demás, los que viven al lado no son seres anónimos, ni el enemigo, sino el vecino, el que está en la tienda, el tendero o el cliente, ¿no? Fortalece la comunidad, reduce el impacto climático, porque hablábamos antes de a veces para traerte un paquete de Hong Kong parece ser que tiene que coger no sé cuántos vuelos, y si tú tienes que ir en coche a un centro comercial también hay unas emisiones, como antes hablado, 5 millones de desplazamientos multiplicados por grados de CO2, una auténtica barbaridad, y por tanto el comercio local reduce el impacto climático, hace distinta a tu comunidad, porque cada tienda, cada gestor de una tienda oferta una serie de cosas distintas, busca un producto distinto y evita la uniformización que suponen las franquicias y otro tipo de modelos, ¿no? Yo cuando voy con mi chavala a comprar algo, que como no tenemos tiendas muchas veces, tenemos que ir a un centro comercial, dice, bueno, lo que yo busco, Amancio ha decidido este año que no existe. Y si Amancio ha decidido que no existe, yo este tipo de falta no lo encuentro, porque ya no existe. Entonces, bueno, que no decía Amancio si vamos de azul, ¿no? El correo en estos periódicos siempre está en la parte chorra, bueno, el correo en la parte digital prácticamente ya solo está en la parte chorra, y una de ellas, es que lo he visto, el color que se va a llevar es el azul, es este, o sea, ya que, ostras, este año vamos todos de azul, es que es increíble cómo vamos, nos imponen hasta el color que llevamos, ¿no? Y luego hay gente más que se pega por llevar lo que todo el mundo lleva, eso ya es algo que no puedo entender, la chupa de Zara que lleva todo el mundo, joder, voy y me la compro, sería la última que me compré en la vida, que no sé, pero bueno, ya son cosas, pero hace distinto el que haya una oferta distinta, ¿no? Y sobre todo, y eso también lo propusimos en el pleno monográfico, si esa oferta conecta con el productor local.
Y si el artesano o la tienda o el diseñador o quien quiera hacer un producto también distinto luego tiene una red de distribución en este pequeño comercio local. Crea empleo de calidad porque busca la estabilidad y no, decía antes que no todo el mundo es soberano y no todo el mundo en las pequeñas tiendas está bien y hay también, bueno, hay sus dificultades, pero llegamos a momentos en que en Zara, como saben en qué horas venden los productos, pues contratan a gente para esas horas. Entonces luego digo, es que la gente no se emancipa, es que la gente no tiene hijos, es que tengo un contrato en la hora pico de Zara de 2 horas al día, entonces ni me emancipo, ni tengo hijos, ni tengo proyecto de vida, ni nada, de nada. Entonces evitar esos extremos supone apostar por un comercio que tenga otro enfoque. Obtienes un mejor servicio porque es un servicio personalizado, porque puedes tocar las cosas, porque puedes verlas, porque puedes pedirlas, porque alguien te lo explica, ¿no? Y eso en otros formatos bueno, no eso existe. hace mucho daño. Internet también hay tela, porque viene mucha gente a las tiendas, Sí, y luego se lo compra en internet. saca fotos y luego se lo compra por internet. Yo hago lo contrario. Lo dicen, Yo hago lo contrario. Cuando busco algún producto, busco en internet qué es lo que hay, luego voy a la tienda y algo parecido, no sé. Pero son cambios de hábitos. Y sé que tengo el precio delante, o sea, sé que son 5 euros menos, o 10, depende de lo que sea, o 100, depende de lo que sea. Te lo tienes que poder permitir. Antes he dicho que para mí está exento de cualquier responsabilidad quien haya ajustado, pero el que lo pueda permitir es, yo elijo pagar eso como elijo otras cosas que tienen un sobreprecio. Mantiene los impuestos cerca. De hecho, genera impuestos, porque hemos visto que Amazon ni cerca ni lejos, impuestos, nada, pero esto los mantiene cerca, por tanto, repercute, el IVA va directo, el IAE, todo esto genera posibilidad de que luego las administraciones públicas tengan recursos para desarrollar políticas que nos beneficien a todos. Y por último, seguridad y entretenimiento, porque hay luz, porque hay gente, porque hay tránsito, y yo el ejemplo que os he puesto antes, si tú ves 2 calles, una vacía y oscura y otra con gente y escaparates, es entretenido, ¿no? Yo de pequeño había un hobby que tenía mi madre que no lo entendía, que era el ver escaparates. Me decía, vamos a ver escaparates. Y yo, qué horror, ¿cómo se miran escaparates? Ahora ya entiendo que a veces, bueno, simplemente tú paseas y ves y han cambiado los escaparates y esto y el otro, no lo compras, pero, o sí, pero es entretenimiento también, ¿no? Y te cruzas con gente que hace, es la vida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, son muchas razones y eso está en peligro y no es una amenaza retórica, es una amenaza real y está específicamente en peligro aquí. Entonces, bueno, yo termino, por ahí quiere hacer alguna otra intervención, pero animándoos a que todas las ideas que han salido se coordinen, se generen esas plataformas, se busque la complicidad de la ciudadanía y se tire esta lucha adelante porque seguro no estoy, pero grandes posibilidades creo que tenemos. Es decir, que tampoco tenemos que esmerarnos demasiado en buscar razones o argumentos para desmontar lo que quieren hacer, porque simplemente con lo que están haciendo mal, yo creo que hay suficientes razones como para que esto no se haga. Este proyecto que quieren hacer es una distopía. Cualquiera que haya visto el vídeo y los documentos de ellos sobre este tema no tiene nada que ver con nosotros, con la ciudadanía y con el futuro que tenemos por delante real. No todos son risas, no todos son parejas jovencitas, no todos son con algún niñito y no todos son unos 4 coches aparcados entre un montón de jardines y unas tiendas, no sé qué, que incluso en sus propios vídeos, hasta de noche está la gente comprando más alegre que esos y parejitas, parejas jóvenes, no digo en plan despectivo, comprando. La población, la mayor parte de la población, tal y como se dice, son los mayores, etcétera, ahí no estamos, ahí está la mayor parte de la sociedad. Eso es una distopía absoluta. Y luego encima también que nosotros debemos protegernos contra la posverdad que nos quieren crear. O sea, nos están diciendo, y es lo que no tenemos que, y contra los que tenemos que defender, o no caer en la jugada, de que se van a crear puestos de trabajo, de que esto es necesario, de que es el desarrollo, de que se apoya, esto es para ayudar al pequeño comercio, etcétera, etcétera. Estos son aberraciones, eso es una posverdad que quieren creer, que quieren hacer que nosotros creamos a base de desinformación. Por eso, la mayor arma que tenemos, el mayor argumento que tenemos es el de informarnos. Simplemente a la información que ellos dan, nos dan todos los argumentos para decir que no es eso. Tenemos 1000 razones, 1000, y cuanto más abren, más razones tendremos para que esto no se monte. Es que irregularidades todas, potenciales irregularidades, indicios de irregularidades todas. Y si no, ahora cualquiera que vaya a ver lo que están haciendo allí. Dicen que están sellando un vertedero. Están sellando un vertedero y haciendo lo que quieren hacer, con una infraestructura y con unas obras descomunales.
¿Quién sabe qué es lo que están haciendo? ¿Quién vigila lo que están haciendo? ¿Se están cumpliendo los requisitos? Bueno, Punto. Silvinoren optimismoa eta indarrarekin mila esker, azteko horrenik eta inik ere etortzeagatik eta nik uste maixuti azaldu digu merkataritza txikiaren egoera eta zera guztia, eta batez ere mila esker zuei guztiari etortzeagatik, gaur bezalako egun batean. Gogoratu, ostegunero daukagula konzentrazioa San Pedro kalean eta udalbatza, esoinko udalbatza hori egingo denean, pentsatu dut publizitatea zabalduko dugula. Mila esker eta eutsi horiek. Gracias.